capítulo 6 del libro de Josué. Santo, te alabo, Jesús. Shalabaki Bashen. Mi alma te glorifica, Padre. Oh, bendito sea su nombre. Sharamasandaba. Josué capítulo 6, verso 1 en adelante. Predicamos en esta noche por el tema el poder de la alabanza. Capítulo 6, verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Bendito sea el Señor en esta noche. El Señor añada bendición a su santa palabra en el día de hoy. Vayamos ahora, amados hermanos, ante la presencia de nuestro Dios en oración. Clamemos a Dios con todo nuestro corazón en esta noche, para que Dios nos hable conforme a su voluntad y a su bendita palabra en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, damos gracias en esta noche por este culto de adoración, por la bendición de tu Espíritu Santo en nuestros medios, por el poder de tu presencia, la saturación tuya, Dios mío. Indiscutiblemente podemos decir que tú estás en este lugar en esta noche. Desde el comienzo de este culto sabemos que tú estás aquí. Bendícenos ahora, Padre mío, en el mensaje de la palabra. Permite que tu palabra fluya con plena y total libertad a través de mis labios. Háblanos a todos y a cada uno de nosotros, comenzando por mí, que soy el que la he de predicar en esta noche, y después a cada uno de los que están presentes dentro de este templo en el día de hoy. Tu palabra sea manantial de vida, tu palabra nos motive, tu palabra nos impulse, tu palabra, Dios mío, nos lleve adelante en aquellas cosas que tú deseas enseñarnos en esta hora. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gloria al Señor. Se pueden sentar, hermanos, siempre recordando y sin olvidarse nunca que los bancos no apagan el fuego, y que ahí sentado donde usted está, usted puede adorar y bendecir a su Dios en esta noche. ¿Cuántos pueden adorar a Dios sentado? Denle una alabanza al Señor sentadito ahí donde usted está. Adore a su Dios ahí sentado donde usted está. Adórelo sentadito, ahí sentadito donde usted está. Shakira, manso, leita. Oh, gloria, se siente la presencia del Espíritu de Dios en nuestros medios, hermano. Y usted puede hablar lenguas ahí sentado donde usted está. Usted puede hablar lenguas en esta noche. Oh, Sharabaki Bashendaba. Mi alma alaba y glorifica al Dios del cielo en el día de hoy. ¿Sabe usted que en esta semana yo he estado bien contento? Porque aquí se han estado dando unos cultos tremendos durante toda esta semana. Yo creo que el culto de esta noche cierra con broche de oro y abre al mismo tiempo con broche de oro. Aleluya. Óigame, el tipo de culto de adoración que el alto Dios del cielo se merece.
Cuando una persona dice voy para la casa de Dios a adorar a Dios, no está diciendo cualquier cosa. Venir a la casa de Dios es lo más grande, hermano, para el ser humano después de la salvación del alma. Cada culto de adoración es un encuentro que el hombre tiene con Dios. Aleluya. Cuando usted y yo venimos aquí a este lugar y decimos voy para un culto de adoración, lo que estamos diciendo es voy a tener un encuentro con Dios. ¿Sabe usted por qué? Porque el hombre y Dios se encuentran en medio de la alabanza. Sea bendito el Señor en esta hora. El hombre y Dios se encuentran en medio de la alabanza. Yo me acuerdo que en cierta ocasión había un profeta buscando palabra del Señor. Y la palabra de Dios no llegaba a él. Y dice la escritura que este profeta pidió que le trajesen a una persona que tocara bien el arpa. Aleluya. Mire usted qué cosa, ¿qué tiene que ver la música con la profecía, hermano? Sin embargo, este profeta estaba metido buscando la inspiración de Dios y la palabra de Jehová, y la palabra de Jehová no llegaba a él. Y cuando la palabra de Jehová no llegaba a él, la Biblia que él dice, traigan uno que toque bien el arpa. Y lo trajeron. Y la Biblia dice que el que tocaba el arpa comenzó a tocar el arpa. Y dice que mientras tocaba el arpa, vino palabra de Jehová al profeta. Sea bendito el Señor en esta hora. A veces hay personas que no entienden los cultos de adoración. No entienden el culto donde se canta, donde se adora a Dios. Yo predicaba el viernes y yo decía que lo primordial para la iglesia es la palabra del Señor. Y yo hablaba mientras predicaba de aquellos que le dan prioridad a la música y a muchas otras cosas antes que a la palabra del Señor. Pero me acuerdo que yo dije en el mensaje, y no es que a mí no me guste la música, a mí me gusta la música. Y no es que no me guste cantar, a mí me gusta cantar. Aleluya. Yo estaba hablando, amados hermanos, de esos lugares que hay donde todo se va en cántico, 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 y no hay tiempo para la palabra del Señor. Aquí, gracias damos a Dios, no tenemos problema con ese asunto. Aquí adoramos a Dios todo el tiempo que lo querramos adorar, y después que lo adoramos, nos sentamos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Alabado sea el Señor en esta noche. Aleluya. Pero sin lugar a dudas, amados hermanos, un culto que comienza con una buena adoración prepara el ambiente para lo que viene detrás. No es lo mismo predicarle a un pueblo que no alaba a Dios que predicarle a un pueblo que está alabando al Señor. Hay momentos en los cuales el culto está tan lindo, está tan hermoso, la adoración es tan espontánea, y la adoración llena el lugar de tal forma que uno dice, este culto está en esta noche que predica hasta un niño. ¿Cuántos alaban al Señor? Y lo que uno quiere decir es que está Dios moviéndose de una forma especial. Que la palabra de Jehová puede fluir con libertad a través de los labios de cualquier persona que Dios quiera utilizar en ese momento. Lamentablemente, amados hermanos, hay muchas personas que todavía no han descubierto el secreto que hay en la adoración al Señor. Sin embargo, la Biblia demanda adoración del hombre hacia Dios desde el comienzo de la Escritura hasta el final de la Escritura. La Biblia no solamente pide que los hombres adoren al Señor. La Biblia pide, amados hermanos, aún, aleluya, pide aún que la misma naturaleza se desborde en adoración y en alabanza hacia su Dios. La Escritura nos dice a nosotros, amados hermanos, que aún a la naturaleza misma el Señor le pide que lo alabe. La Biblia dice en el Salmo 65, en el verso número 13, dice, se visten de manada los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Óigame, ¿quién dijo y quién sabía que los valles tenían boca para dar voces de júbilo? ¿Quién sabe que un valle tiene boca y labios y lengua para cantar? Pero según la Escritura dice, aleluya, aún los valles dan voces de júbilo y cantan. La Biblia dice en el Salmo 69, en el verso número 34, alábenle los cielos y la tierra,
los mares y todo lo que se mueve en ellos. Y eso es una orden de Dios, hermano. Dice, aleluya, dice, alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Y cuando la Escritura dice eso, amados hermanos, está hablando de que lo alaben los cielos, está hablando de que lo alaben todo lo que hay en los cielos. Y le dije ahorita que yo leí en la Escritura hace tal vez hora y media atrás, en el libro de Apocalipsis, que en los cielos lo alaban millones de millones. Alabados a Dios en esta hora. Y dice, alábenlo la tierra y todo lo que se mueve en la tierra. Pero va mucho más allá. Dice, alábenlo los mares, como si el mar tuviese boca. Y dice, y todo lo que hay en ellos. Eso quiere decir que la Biblia le da una orden de que todo lo que hay en el mar tiene que alabar al Señor. Los tiburones tienen que alabar al Señor. Las ballenas tienen que alabar al Señor. Los peces tienen que alabar al Señor. Los caracoles que hay dentro de la mar tienen que alabar al Señor. La langosta tiene que alabar al Señor. El pulpo tiene que levantar sus tentáculos y alabar al Señor. Alabados a Dios en esta hora. La Biblia dice que lo alaben los mares y todo lo que dentro de ellos hay. Alabado sea el Señor en el día de hoy. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes saben que los ríos, cuántos saben lo que es un río? Qué bueno, me gusta tener gente así inteligente en medio de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes saben que los ríos tienen manos? ¿No lo sabía? Pues hoy lo va a aprender. Sí, hermano, los ríos tienen manos. Y fíjese usted lo que la Biblia le dice a los ríos. Le dice a los ríos en el Salmo 98, en el verso número 8, le dice, los ríos batan las manos. ¿Cuántos alaban al Señor? Está mandando a los ríos a levantar las manos y a batirlas. ¿Qué es batir las manos? Bata las manos. Bátame las manos. Bátele las manos al Señor. Eso es batir las manos. Pues la Biblia dice que los ríos le batan las manos al Señor. Aleluya. Y dice la Escritura, y los montes todos hagan regocijo. Le está pidiendo a los montes que se regocijen. Y en Isaías capítulo 44 verso número 23 dice, cantad loores, oh cielo. Está mandando a los cielos a cantar, porque Jehová los hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está. Bendito sea el Señor en esta hora. Está diciendo que los bosques y todo árbol que hay en los bosques prorrumpan en alabanzas al Dios del cielo. La Biblia dice, alábale tu sol, alabadle tu luna, alabadle vosotras estrellas. Y dice, y los árboles del bosque que le den palmadas de aplauso. Alabado sea Dios en esta hora. Así que la Biblia, de una forma simbólica, porque usted y yo sabemos que el mar no tiene boca, pero sin el mar tener boca, la Biblia lo manda a alabar. Y usted y yo sabemos que los ríos no tienen manos, pero sin los ríos tener manos, la Biblia los manda, aleluya, a levantar las manos y a mover sus manos hacia el Señor. Usted y yo sabemos que los peces no hablan, por lo menos en el lenguaje que usted y yo hablamos. Pero sin hablar en el lenguaje que usted y yo hablamos, la Biblia dice que lo alaben, que alaben a Dios todo lo que hay dentro de los mares. Usted y yo sabemos que el sol no tiene boca, pero la Biblia dice, alábalo tu sol. Y sabemos que la luna no tiene boca. Los astronautas fueron a la luna y lo primero que encontraron era que no era de queso como se creía. Y lo otro que encontraron es que tampoco tiene boca. Pero aunque la luna no tiene boca, la Biblia dice, alábalo tu luna. Las estrellas no tienen boca, mas sin embargo la Biblia les ordena y les dice, alabadle vosotras estrellas. Y usted ha visto los árboles, usted ha visto el montón de árboles, y los árboles no tienen manos como usted y yo tenemos,
Mas sin embargo la Biblia dice, y los árboles del bosque que le den palmadas de aplauso. Y si la Biblia manda a alabar a lo que no tiene boca, y la Biblia manda a aplaudir a lo que no tiene mano, y la Biblia manda a levantar las manos a los ríos, y los ríos no tienen mano, cuanto más usted y yo que estamos aquí en esta noche, que tenemos pies, que tenemos manos y que tenemos boca, no vamos a alabar y a bendecir el nombre de aquel que vive y reina para siempre. La alabanza, amados hermanos, le es otorgada al pueblo y al creyente en específico como un medio de bendición. La Biblia dice que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando en ocasiones usted busca el movimiento de Dios en su vida, el movimiento de Dios en la iglesia, y parece que no lo encuentra por ningún lado, eso es una señal de que ha llegado el momento de alabar al Señor. En cuántas ocasiones me he encerrado en mi cuarto a buscar el rostro de Dios en oración, y ha parecido, amados hermanos, que los techos, o que el techo es de hierro y las paredes de piedra, y parece que la alabanza, o mejor dicho, la oración, no quiere pasar de ese techo. Y el Espíritu de Dios a veces uno lo busca en el momento de la oración y como que no aparece por ningún lado. Y en cuántas ocasiones me ha parecido que a lo mejor ese momento no es el mejor momento para orar. Lo que le pasa a muchos hermanos, que a veces cuando se arrodillan a orar encuentran el techo de hierro, las paredes de piedra, ven, sienten que nada se mueve, la pesadez en el ambiente, y entonces ellos se levantan y ellos dicen, mejor oro después, porque parece que este no es el momento para orar. Pero cuando vienen más tardecito a orar, el techo parece que le pusieron, óigame, más viejo, y a las paredes más piedra, y el ambiente más pesado, y ellos vuelven y dicen, yo creo que todavía no me ha llegado mi momento de orar, mejor oro después. Y vuelven y se levantan y se van y caminan para aquí, caminan para allá y para el otro lado, y pensando en su mente qué es lo que pasa, que cuando me meto en el cuarto hay pesadez y no puedo orar a Dios. A mí me ha pasado eso por muchas ocasiones, hermano, con la única diferencia, aleluya, de que hace muchos años que cuando yo me arrodillo a orar y el techo me parece de hierro y las paredes de piedra y la pesadez está en el ambiente, yo no me levanto de ahí, aleluya. Y si me levanto no es para abrir la puerta y salirme del cuarto, si me levanto es para caminar en el cuarto dándole gloria y dándole honra y dándole alabanza a aquel que gloria, honra y alabanza se merece. Alabado sea Dios en esta hora. Y en cuántas ocasiones, mis amados hermanos, cuando el ambiente ha estado pesado y la oración parece que no va a surcar el espacio y parece que no se puede buscar el rostro de Dios en oración, yo he dicho, pues si no puedo orar, lo voy a alabar. Si no puedo orar, lo voy a alabar. Si no puedo orar, entonces voy a bendecir su nombre. Si no puedo orar, entonces voy a glorificar su nombre. Si no puedo orar, entonces le voy a dar gloria y honra y aleluya y gracias por la obra tan grande que él ha hecho en mi vida. Oh, Sharabakaba Shendaba. Mire, hermano, y me he metido ahí en ese cuarto y he comenzado, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Mi alma te bendice. Nazareno, mi corazón te glorifica. Oh, tú eres el Rey de Reyes. Oh, tú eres el Señor de Señores. Oh, mi Cristo, contra ti no hay quien pueda. Tú eres el Dios del poder. Tú eres el Dios de la autoridad. Ante tu presencia se rompen yugos. Y la palabra dice que ante ti tiembla la tierra. Y si tiembla la tierra, tiembla el diablo. Y abro mi boca y comienzo a adorar y a bendecir al Señor. Y mientras lo adoro, yo siento cuando el Espíritu
Espíritu de Dios va llenando el cuarto. Y siento cuando los ríos de agua viva comienzan a correr por mi ser. Y siento cuando la presencia del Espíritu Santo satura el lugar de una forma especial. Y me he dado cuenta que lo que a veces no he podido lograr diciendo te reprendo en el nombre de Jesús, lo he podido lograr diciendo alabo a aquel que vive y reina para siempre. Alabado sea Dios en esta hora. Me he dado cuenta que la alabanza rompe cadenas. Me he dado cuenta que la alabanza abre las puertas de los cielos. Aleluya. Me he dado cuenta que hay algo especial en adorar al Señor. Y me he dado cuenta que los oídos de Dios no pueden permanecer cerrados ante aquellos que saben adorar y bendecir su nombre. Yo me he dado cuenta que Dios puede cerrar sus oídos a muchas cosas menos a la alabanza, hermano. Puede cerrar sus oídos a muchas cosas menos a la adoración. Y que hay momentos en los cuales se tienen batallas y se tienen luchas y se tienen problemas y se tienen guerras. Y cuando usted utiliza un montón de cosas y no dé resultado, yo le invito a adorar al Señor. Yo leí en esta tarde un testimonio de una hermana que tenía un esposo alcohólico, borrachón. Y este esposo de ella, alcohólico, borrachón, dice ella que venía orando por años por él. Venía orando y orando, escuche bien. Venía orando y orando por años para que Dios lo salvara. Y Dios no lo salvaba. Y dice ella que ella leyó en cierto lugar la bendición que hay en alabar y bendecir al Señor. Y dice ella que como ella estaba orando a Dios y Dios no le contestaba, y llevaba ya tantos años haciendo la misma oración, ella tomó una decisión y dijo, bueno, ya yo he orado tanto que yo creo que mis oraciones están acumuladas en el cielo. Y no se equivocó, porque la oración de un cristiano nunca se pierde. La oración del creyente está ahí arriba en el cielo. Digo, pues de ahora en adelante yo lo que voy a hacer es que voy a alabar a Dios. Es más, y lo voy a alabar porque mi esposo es así, dijo ella. Porque sea como sea, siendo él así como él es, yo me he visto obligada a cambiar un montón de cosas, y aún la situación en la que él está y en la que me ha puesto durante todos estos años me ha obligado a mí a buscar a Dios y a ser mejor cristiana. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Entonces ella dice, pues yo lo voy a alabar a Dios porque ha usado a mi esposo bocachón para que yo sea mejor cristiana. A su nombre. Señor, te doy gracias por mi esposo borrachón. Porque por lo borrachón que él es, yo me he visto obligada a buscarte a ti como jamás en mi vida te hubiese buscado. Por los problemas que me ha traído, me he visto obligada a orar como jamás en mi vida yo hubiese orado. Por las batallas que he tenido, me he visto obligada a ir a la iglesia como jamás yo hubiese ido. Así que al Señor, a fin de cuentas, la borrachera de mi esposo me ha traído bendición. Así que yo alabo tu nombre, yo bendigo tu gloria, aleluya. Yo te ensalzo, porque aún a mi esposo borrachón tú lo has usado para que yo sea una mejor cristiana. Aleluya. ¿Y sabe lo que dice ella? Ay, Sharabaki Bashen. Dice ella que esa tarde su esposo llegó a su casa por primera vez sin estar borracho. Y que el esposo de ella le dijo, mira, yo venía caminando por la acera cuando de momento sentí que me pusieron una mano en la cabeza. Y cuando me pusieron la mano en la cabeza, yo dije, este no puede ser otro que Dios. Y dice, y me busqué un lugar y me metí entre dos edificios. Y entre esos dos edificios me arrodillé y oré y le pedí perdón a Dios. Y me he arrepentido de mis pecados y lo he aceptado como Salvador de mi alma. Y lo que llenaba mi corazón de gozo
cuando yo leía esto en esta tarde, amados hermanos, era que aquella mujer decía tantos años orando por él, para que Dios lo salvara, y nunca se salvó. Y el día que me propuse a darle gracias a Dios, porque aunque siendo un borracho, me ha sido de bendición, porque yo he tenido que cambiar y ser una mujer cristiana, aleluya, cuando adoré a Dios, Dios lo salvó. Alabado sea Dios en esta hora. Es que la alabanza tiene un poder tremendo, hermano. La alabanza tiene el poder de cambiar la tristeza en gozo. Hay un coro que dice: has cambiado mi lamento en baile. Aleluya. Has cambiado mi lamento en baile. Y la adoración tiene, amados hermanos, el poder de cambiar nuestro lamento en baile. ¿En cuántas ocasiones usted ha pasado por la experiencia de venir a la iglesia y de salir de su casa atribulado o atribulada? A lo mejor después de una discusión con el esposo o con la esposa, después de que le llegó una carta de cobro de las muchas cuentas que usted debe, y yo también. A su nombre. Y viene usted con la mente cargada y atribulada. Y es más, hasta por el camino usted dice: yo no sé ni por qué yo voy para la iglesia, yo me debía haber quedado en casa. Y hay algunos que lo hacen, o yo. Hay algunos que cuando se atribulan se quedan en la casa. Discuten con el esposo y se quedan en la casa. Le llega una carta de cobro y se quedan en la casa. ¿Sabes que voy yo para la iglesia hoy así como yo estoy? Estoy enojado, enojada, molesto, molesta, atribulado, atribulada. ¿Qué yo voy para allá si yo para allá no voy a hacer nada? ¿A qué voy a sentarme ahí? Con esta cara larga para que los hermanos me vean. Aleluya. ¿Ah? Y otros dicen: yo voy a ir a la iglesia por no quedarme aquí en casa a verle el rostro a este. Alabado sea Dios. Pero si él se fuera de la casa, ella no viene a la iglesia. Pero como él se queda metido ahí en las cuatro paredes, me voy a quedar aquí para verle la cara a este. Me voy para el cuarto, se va para el cuarto. Me voy para la sala, yo me voy para la iglesia. Y me siento en el último banco allá atrás y no hay quien, hoy sí que no hay quien me haga decir un gloria a Dios. Salen atribulados de la casa, llegan atribulados a la iglesia. Algunos se sientan ahí, no quieren levantar las manos, no quieren adorar al Dios del cielo, no quieren decir un aleluya, no quieren decir un gloria a Dios. Usted le dice: pónganse de pie, ellos se quedan sentados, levanten las manos. Si las tienen levantadas, entonces las bajan. Porque ese día vienen dispuestos a hacer todo al revés de como los demás le dicen que lo hagan. Aleluya. Cuando están contentos, entran por la puerta del templo con una sonrisa de oreja a oreja, de esquina a esquina. Aunque la boca sea pequeña, cuando están contentos se le pone grande. Alabado sea el Señor. Y se ríen de un lado al otro lado. Y entran por allá. Mire, usted está acá adentro y lo siente cuando entran. Porque desde allá, desde la puerta, el primero que se encuentran acá, le gritan desde allá: ¡Dios te bendiga! Vienen llenos de gozo. Ese día se quedan con el culto. Ese día nadie tiene que mandarlos a alabar a Dios. La alabanza se les sale a ellos espontáneamente. Bendito sea el Señor. Pero el día que llegan atribulados, hermanos, no hay quien, oígame, no hay quien huela las azucenas. El día que llegan atribulados, no hay quien les tome el caldo. El día que llegan atribulados, hermanos, no hay quien pueda conversar con ellos. Cuando entran por la puerta, usted le da la mano y se la dejan en el aire. Y después dicen: perdóneme, que fue que no lo vi. Aleluya. Y cuando usted le dice: Dios te bendiga, ellos dicen: alabado sea Dios. O hacen con la cabeza. Y otros dicen: bastante que me está bendiciendo. Todo porque están atribulados, porque están cargados, porque están cansados, porque no han descubierto todavía el poder que hay en alabar y bendecir al Señor en medio de la prueba, en medio del tormento, en medio de la batalla, en medio del sufrimiento. Hay un himno que dice que en el dolor es mejor cantar. Alabado sea Dios en esta hora.
Pero ¿cuántos aquí no han pasado por la experiencia? Yo le he pasado un montón de veces. De llegar a un culto triste, acongojado, con el corazón cargado. Y de momento olvidarse, como dice el himno, olvidarse de usted mismo. Concentrarse en el Señor y adorarle. Y olvidarse de la batalla que tiene en el hogar. Y olvidarse de la enfermedad que tiene sobre su cuerpo. Y olvidarse de lo que aquel le dijo, de lo que el otro le hizo, de la carta de cobro que le mandaron, que usted no tiene dinero para pagar eso. Olvidarse de todo y decir: he llegado a la casa de Dios. Y como yo digo tantas veces cuando vamos a comenzar el culto, ya hemos llegado hasta aquí y no hemos venido a perder nuestro tiempo. Y uno decir en el banco: ya llegué hasta la casa de Dios y no he venido a perder mi tiempo. Y en medio de toda la congoja, de toda la tristeza, de toda la carga y de todo el problema, abrir su boca y comenzar a adorar y a bendecir al que vive. Y mientras lo adora, sentir que la bendición de Dios se posa sobre tu vida, se posa sobre tu cuerpo, que llega el río de agua viva, que salen las lenguas. Y como yo he dicho en tantas ocasiones desde este altar, un segundo ante la presencia de Dios borra 24 horas de prueba. Alabado sea Dios en esta hora. La alabanza, amados hermanos, fue utilizada por el Señor en el pasado para romper y para destruir a los enemigos de su pueblo. La Biblia dice en el capítulo 20 del libro de Segunda de Crónicas que se levantaron contra los hijos de Israel y contra Josafat. Se levantaron los hijos de Amón y los moabitas y vinieron a hacer guerra. Y yo les prediqué hace un tiempo atrás por aquella famosa oración que hizo Josafat, donde Josafat decía: porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. No sé si se acuerdan de ese mensaje que yo le puse por tema: a ti volvemos nuestros ojos. Pues mire, yo le voy a decir a usted qué fue lo que hizo Dios después de que Josafat oró de esa forma. La Biblia dice, amados hermanos, que el Señor le habló y le dijo: escuche esto, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo. Mire qué forma de pelear, hermano. Ha habido consejo con el pueblo. Puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Mire qué forma de pelear. Del otro lado de allá, de aquel lado de allá, habían un montón de hombres listos y preparados para la guerra. Dice la escritura más adelante que los moabitas y los hijos de Amón les habían puesto a los israelitas emboscadas. Eso significa que en diferentes lugares donde nadie los veía, había un grupo escondido de los moabitas y de los hijos de Amón, esperando a que los hijos de Israel pasaran por allí. Y después que los hijos de Israel pasaran por allí, entonces ellos caerle encima y destruirlos. Emboscada. Pero mire usted, hermano, mire usted qué clase de forma de pelear una guerra, de pelear contra las emboscadas y contra los ejércitos del enemigo que estaban esperando para destruirlos a ellos. La Biblia dice que este hombre lo que hizo para pelear contra el enemigo y por órdenes del Señor fue colocar delante del pueblo algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados. Y mientras salía la gente armada, decían: glorificad a Jehová vuestro Dios, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y escuche esto, hermano, escuche bien, no se pierda esto. Aquí dice: y cuando comenzaron a cantar,
a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Sabe lo que eso significa? Eso significa que acá había un grupo de los hijos de Moab y acá había otro grupo de los hijos de Amón. Estaban todos esperando a que los israelitas vinieran para matar a los israelitas. Pero de momento vino Josafat y puso delante del pueblo unos hombres para que cantaran y alabasen al Señor. Porque Josafat había dicho que aquella multitud era tan grande que él no podía con ellos. Y cuando usted se encuentra en su vida con una multitud grande que usted no pueda con ellos, usted tiene que alabar al único que puede con ellos. Y Josafat dijo: yo no puedo con ellos. ¿Cómo voy a pelear contra esta enorme multitud que viene contra mí? Bueno, aquí lo único que se puede hacer es alabar a Dios. Pues la Biblia dice que entonces puso esos hombres y le dijo: cántelen y tóquenle alabanzas a Jehová. Y la Biblia dice que cuando aquellos hombres comenzaron a cantar y a entonar alabanzas a Dios, los hijos de Moab y los hijos de Amón, sus ojos se cegaron. Y en vez de matar a los israelitas, comenzaron a matarse entre ellos mismos. Así que la gente comenzó: gloria a Jehová. Y vinieron los amonitas y comenzaron a matar a los amonitas, a los moabitas. Y la gente comenzó: alabado sea Dios. Y vinieron los moabitas y comenzaron a matar a los amonitas. Alabado sea Dios en esta hora. Y mientras los israelitas cantaban y adoraban y alababan al Señor, aquellos hombres se mataron los unos a los otros, de tal forma que los hijos de Israel no tuvieron que pelear, porque mientras ellos alababan, Jehová peleaba por ellos. Alabado sea Dios en esta hora. Y la Biblia dice que cuando Josafat y sus hombres miraron hacia el campo, dice: he aquí que todos aquellos hombres estaban muertos, porque se habían matado los unos a los otros. ¿Cuándo fue que se mataron los unos a los otros? Cuando los hijos de Israel comenzaron a alabar a Dios en medio de una guerra que aparentemente estaba perdida, hermano. En medio de una guerra que parecía que ellos no podían ganar, el único resultado y lo único que se podía hacer era alabar al Señor. Y ese secreto que aprendió Josafat, usted y yo lo tenemos que aprender también, que cuando haya en nuestra vida y estemos en medio de guerras y de batallas que parece que no podemos ganar, cuando usted cree que no puede ganar, lo único que le resta es alabar a aquel que vive y reina para siempre. Y la alabanza tiene un poder maravilloso. Mientras los israelitas adoraban a Dios, el enemigo se mató o se mataron, aleluya, los unos a los otros. Comenzaron a matarse los unos a los otros. Lo que ellos no podían hacer, Dios lo hizo en respuesta a la alabanza. En una ocasión se levantó otro grupo de enemigos, escuche bien, se levantó otro grupo de enemigos contra los israelitas. Gloria al Señor. Y eran tantos que ellos no podían ganar. Y le preguntaron al Señor: Señor, ¿qué hacemos? Y el Señor le dijo: alaben mi nombre. Aleluya. Cuando tú no sepas qué hacer, alaba el nombre del Señor. ¿No te has preguntado muchas veces: Señor, ¿qué hago? Y no te llega respuesta. Pues cuando no te llegue respuesta, alaba el nombre del Señor en lo que Jehová te habla. Alabado sea el Señor para siempre. Y dice que aquella gente le preguntaron al Señor: Señor, ¿qué hacemos? Y la Biblia dice que el Señor le dijo: alaben mi nombre. Y dice que mientras ellos alababan el nombre del Señor, el ejército del enemigo estaba sobre el valle, puesto allá en el valle, de una forma tremenda, hermano, allá en el valle. Y cuando aquel pueblo comenzó a adorar a Dios, la Biblia dice que Jehová tronó. Dice que Jehová tronó en el campamento del enemigo.
Comenzaron los cielos a temblar, aleluya. Y el pueblo alabando a Dios acá. Y allá donde estaba el enemigo de Israel, el cielo comenzó ra, ra, ra. Y la gente a mirar para el cielo. Y los enemigos de Israel a mirar para el cielo. Y los israelitas adorando al Señor. Y el cielo tronando, y el cielo tronando. Y cada trueno más grande, y cada trueno más grande. ¿Cuántos aquí le tienen miedo a los truenos? Alabe al Señor en esta noche. Porque a aquella gente le cogieron miedo a los truenos. Aleluya. La Biblia dice, hermano, que Jehová tronó de tal manera que aquella gente se asustó, se fue de todo eso. Y que se lleven trompetas y salgan y den durante 6 días una vuelta a la muralla. Y los soldados y los sacerdotes que vayan tocando la trompeta. Porque muchos dicen que el pueblo iba calladito alrededor dando la vuelta. Los únicos que iban callados era el pueblo. Pero la Biblia dice que los sacerdotes tocaban sus trompetas prolongadamente. Mas el resto del pueblo estaba en silencio. Pero yo quiero que usted entienda que para el Señor el sonar de una trompeta a través de un sacerdote es adoración. Esta música que hay aquí para Dios es adoración. Y usted y yo somos sacerdotes ante la presencia del Señor. Por eso cuando un músico toca la guitarra y el otro toca la batería y el otro toca la conga y el otro toca el bajo y el otro toca el trombón y el otro toca la pandereta, aleluya, son sacerdotes que están ministrando ante la presencia de Dios con instrumentos de música. Y eso llega ante la presencia del Señor, alabado sea Dios para siempre. Y la Biblia dice, amados hermanos, y los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno y de carnero fueron delante del arca de Jehová andando siempre y tocando las bocinas. Y dice, y los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba tras el arca de Jehová mientras las bocinas tocaban continuamente. Y así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento y de esta manera lo hicieron durante 6 días. ¿Cuántos están entendiendo? O sea que no era un silencio total como algunos enseñan, que todo el pueblo iba bien calladito y que no se hacía ningún ruido. Hay quienes dicen que ellos iban bien calladitos y así los ponen, todo el mundo callado. No era así. Todo el pueblo iba callado, pero los sacerdotes llevaban trompetas y con las trompetas alababan y glorificaban a Jehová. Y durante 6 días le dieron una vuelta a las murallas. Y durante esa vuelta todo el mundo iba callado y los sacerdotes tocando la trompeta y sonando la trompeta. Ahí. Y la ciudad cerrada, bien cerrada, dice la Biblia. Y al 7º día dieron 7 vueltas. Y las primeras 6 vueltas iban los sacerdotes al frente. Dice la Escritura que tocando, aleluya, sus trompetas de una forma prolongada. Gloria al Señor. Pero dice que había una orden, y la orden decía que a la 7ª vuelta se tocarían todos los instrumentos y el pueblo alzaría la voz, alabado sea Dios en esta hora. Y yo le aseguro a usted que el grito de aquel pueblo no era cualquier grito, no fue un ¡ay! Yo le aseguro a usted que en la 7ª vuelta el grito del pueblo fue un grito de alabanza. Fue un grito de adoración a Jehová, el Dios del cielo. Fue a lo mejor un viva Jehová, o alabado sea su nombre, que salió de cientos de personas, miles de personas que a una sola voz, a un solo movimiento, al sonar de la trompeta, abrieron su boca y glorificaron a Dios. Y mientras glorificaban a Dios, las murallas de Jericó se cayeron. Alabado sea Dios en esta hora. Porque la alabanza rompe las murallas, hermano. La alabanza rompe las murallas. La alabanza rompe las murallas. La alabanza rompe las cadenas.
Una persona puede estar atada, pero si esa persona comienza a adorar a Dios y lo hace de corazón, se rompen las murallas, por más cerradas que estén, por más cerradas que el diablo las tenga. La alabanza tiene poder para quebrantar las murallas del diablo. Si algo, hermano, le molesta al diablo es una iglesia que alabe a Dios, ¿oyó? El diablo daría cualquier cosa porque usted se calle la boca en esta noche. El diablo daría cualquier cosa para que te calles en esta noche. Y no solamente esta noche, que te calles siempre. Oh, cuando usted saca un gloria a Dios de la profundidad de su alma y de corazón hacia el Dios del cielo, si alguna malicia hay cerca de ti, se va cogiendo. O sea, el diablo dice: aquí no se puede estar. El diablo dice: aquí no se puede estar. Yo nunca me olvidaré del testimonio que nos contó aquel evangelista en nuestra iglesia una vez predicando, que dice que el diablo hizo una reunión con sus demonios y los mandó a la tierra para que destruyese a las iglesias. Dice que el diablo dijo: mira, la tierra se está llenando de iglesias y ustedes tienen que destruirla, así que ustedes se van allá a la tierra, métanse en cada iglesia y destruyan cada congregación que ustedes encuentren, que después yo iré por allá a ver cómo ustedes están haciendo su trabajo. Y dice que después de un tiempo el diablo bajó a ver cómo los demonios estaban haciendo su trabajo y se metió a una iglesia y encontró que en la iglesia, en las paredes, habían un montón de imágenes, y se encontró con un demonio sentado en el altar de la iglesia. Y el diablo fue y subió hasta el altar y le dijo: ¿y qué? ¿Cómo te va aquí? El demonio estaba bien tranquilo, cómodamente sentado en el altar. Y le dijo: oh, Satanás, jefe, aquí las cosas van de maravilla, mire cómo los tengo. Aquí tengo a todo el mundo adorando, a todo el mundo menos a Cristo. ¿Usted ve eso que está ahí? Cada una de esas imágenes que están ahí son motivos de adoración para ellos. A uno los tengo adorando a Pedro, a otros los tengo adorando a María, a otros los tengo adorando a Pablo. A aquella que está allí representa a las 11.000 vírgenes, que también la adoran. A otro, a ese que está allí es San Martín de Porres, algunos lo tengo adorando a San Martín de Porres. Aquí se adora a todo el mundo menos a Cristo. Le dijo: aquí no se preocupe, jefe, que aquí las cosas van bien. Y Satanás lo felicitó, le dio la mano y dijo: muchacho, tú estás haciendo un tremendo trabajo, te felicito. Y siguió. Se metió en otra iglesia y se encontró otro demonio en el altar, sentado bien tranquilo él. Y él pasó por el medio también y se subió al altar. Y le dice: ¿y qué? ¿Cómo te va aquí? Y el demonio dice: aquí me va de maravilla, jefe, aquí tengo a todo el mundo dividido. ¿Cómo has hecho? Bueno, fíjese, mire, aquel que está allí lo tengo hablando de aquel otro. Aquel que está allá está peleado con aquel. Este que está aquí está encontrado con aquel otro. Este que está acá está hablando mal de aquel. Aquellos los tengo hablando del pastor. Y olvídate, jefe, que aquí las cosas están de maravilla. Aquí tengo a todo el mundo peleado. Aquí lo que hay es guerra. Y el diablo le dio la mano y dijo: muchacho, tremendo trabajo, te felicito, quédate ahí sentado donde está. Y lo dejó sentado y así siguió mirando a cada cual y mirando y mirando y mirando, y hasta que llegó a un lugar. Dice que cuando llegó ahí, que abrió la puerta para entrar, abrió la puerta en el mismo momento que el demonio venía volando por el aire y caía afuera. ¡Fua! Y dice que el diablo se paró en la puerta. Y entonces miró al demonio, que se levantó y volvió con toda su fuerza y emprendió carrera y volvió y se metió para dentro del templo. Pero dice él que cuando miró, venía por la arena de ¡pam! Afuera. Y el diablo parado mirando a ver lo que pasaba ahí. Dice que vio que el demonio se levantó de nuevo y entró corriendo nuevamente al templo ahí. Agitaba el demonio para entrar y entró. Y el diablo miró que no habían pasado 2 segundos cuando ya venía por el aire. ¡Wow!
Y el demonio se levantó de nuevo y cogió fuerza y corrió y se metió para adentro. Pero no había pasado un segundo cuando el diablo vio que ya venía por el área. ¡Fua! Y cuando se iba a meter de nuevo, el diablo lo paró. Espérate, pero ¿qué es lo que te pasa a ti, chico? ¿Qué es lo que pasa contigo? Que yo te veo que entras y sales y vienes por el área mandado. ¿Qué pasa que tú no te puedes quedar allá adentro? Y el demonio dijo: ay, jefe, agitado, ya cansado. Ay, jefe. Ay, jefe. ¿Qué hay, jefe? Ni hay jefe. ¿Qué es lo que pasa? Ay, jefe. No se puede. No se puede. Pero ¿cómo que no se puede? Si por donde quiera que he ido todos los demás han podido, ¿por qué tú no puedes? Ay, jefe, le digo que no se puede. Mire, yo me meto poquito a poco, sin que nadie se dé cuenta. Y cuando ya casi estoy adentro, de momento salen un montón y dicen: ¡gloria a Dios! Y ahí caigo para afuera. Y vuelvo de nuevo. Y me voy poquito a poco. Y cuando voy, sale otro por allá. ¡Aleluya! ¡Ah! ¡Para afuera! Y vuelvo y me meto, jefe. Y no se puede, esta gente no se callan. Esta gente no dejan de adorar a Dios. Y cuando yo me meto, ellos me sacan para afuera. ¡Alabado! ¡Aleluya! Es que en la alabanza hay poder, en la alabanza hay autoridad. Cuando el pueblo alaba a Dios, se rompen las cadenas del diablo. El diablo corre, los demonios huyen. Alaba la gloria de Jehová y no te calles. ¡Alábalo! 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 ¡Arrashala y asahaba! ¡Limpia los aires! ¡Limpia los aires! ¡Acharabacabashayaba! Se rompen las cadenas cuando el pueblo adora a Dios. Se rompen las ataduras ante el impacto de la alabanza. Se rompe el diablo, se rompen los demonios, se rompen las murallas de Jericó. Hay poder en la alabanza, hay poder en la adoración, hay poder en el gloria a Dios y en el aleluya. Hay autoridad. Alaba su nombre. Alaba su nombre. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Abashaka rabakibasha. Oh, eso era basinda. Arrashakara masayaba. Hay que alabarlo aunque tengas problemas con tu esposo. Hay que alabarlo aunque tengas problemas con tu esposa. Hay que alabarlo aunque tengas problemas económicos. Hay que alabar a Dios a pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de todo. Yo he aprendido que tengo que alabar a Dios a pesar de todo. Ese es el secreto de la iglesia. El secreto de una iglesia de poder se encuentra en el espíritu de adoración y de alabanza que esa iglesia tiene para su Dios. El secreto del gozo y el secreto de la vida de victoria en multitudes de cristianos se encuentra, aleluya, en el gozo que esa iglesia y que esos cristianos tienen para su Dios. El secreto, amados hermanos, para pelear contra el diablo es que en medio de cualquier conflicto y de cualquier batalla y de cualquier lucha, usted le diga al diablo: diablo, a pesar de todo, mi boca no se cierra, con mi boca alabaré a Jehová. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Ah? No podía. Cuando entraba,
Las alabanzas del pueblo lo sacaban para afuera, hermano. Decía el diablo, diablo, no se puede, es que yo entre. Y cuando yo estoy adentro, por allá sale un aleluya, por acá brota un gloria a Dios. ¿Ah? Hay gente que no, hay gente que el demonio entra, se le sienta al lado en el banco, ellos están sentados aquí y el demonio viene y se le sienta al ladito. Y ellos sentaditos aquí. ¿Cuántos adoran al Señor? Ellos sentaditos aquí y el demonio acá al ladito de ellos. Y el demonio viene y les echa el brazo. Y dobla la pierna el demonio. Y después el demonio viene después y comienza a pasarle la mano por la cabecita. Y ellos comienzan. Y el demonio. Y el mensaje puede estar como esté. Y el culto como esté. Y a veces el devocional hasta como esté. Hay quienes se quedan dormidos de pie en el devocional. Y el demonio ahí. Y ellos sentaditos y el demonio ahí. Hasta que llega el momento que... a su nombre. ¿Ah? Y si hay uno sentado al lado de ellos que se da cuenta, el que está al lado de momento de maldad viene y hace ¡Gloria a Dios! El muchacho tiene que gritar tan duro. A su nombre. A su nombre. A su nombre. ¿Ah? Algunos los duerme. A otros no los duerme, pero le da órdenes. Y ellos lo obedecen. Se sientan en el banco ahí y el demonio se le sienta al lado. Y les habla. Dicen, no te olvides que estás atribulado. Verdad es que yo estoy atribulado hoy. Y cuando la gente dice, ¡alaba a Dios! El demonio dice, no alabes nada, chicos. ¿Por qué lo vas a alabar? Como están las cosas, tú vas a alabar a Dios. Yo no voy a alabar nada. ¡Levanta las manos! Y el demonio dice, no levantes nada, chicos. Y a Dios también se le puede alabar con las manos abajo. No levante nada. Y la persona atribulada ahí en el asiento, ¿qué levantar mano ni mano? Yo no voy a levantar nada. Y el demonio ahí. Y después dicen, abre tu boca y adora a Dios. Y el demonio dice, no abras nada. Si a Dios se le alaba con el corazón, tú no tienes por qué abrir la boca. Entonces ellos vienen y dicen, ay, verdad, tanto grito ¿para qué? Y el demonio dice, ni que Dios padeciera del corazón. ¿Ah? Dios no padece del corazón. Dios me dice, ¿acaso Dios es sordo para estarle gritando así? Y usted ve que la gente, el diablo los duerme ahí en el banco, hermano. Los duerme para que no hagan lo que el diablo sabe que les va a hacer de bendición. Ay, Shakira Kama Shen. Los duerme para que no hagan lo que el diablo sabe que les va a traer libertad. Los duerme para que no hagan lo que el diablo sabe que les va a traer bendición. Los duerme en el banco para que no hagan lo que el diablo sabe que va a romper las cadenas de él. Porque yo quiero que usted entienda que cuando la iglesia alaba a Dios y cuando usted alaba a Dios, se rompen las cadenas del diablo y el diablo tiene que salir corriendo.
Sharabakaba, Shakirabakiba, Shaya, Soma. Levanta las manos y alaba al Señor. Y si el diablo te decía en esta noche no lo alabes, dile: diablo mentiroso, hay poder en la alabanza, hay poder en la alabanza. Israel adoró a Dios y se cayeron las murallas, se cayeron las murallas. Arashalabasaba. Oh, siento la gloria de Dios en este lugar, en esta noche. La he venido sintiendo durante toda esta semana, pero esta noche siento algo especial de parte de Dios metido aquí en este lugar. Hay una visitación de Dios. Es que la Biblia dice que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Y un día iban Pablo y Silas predicando el evangelio de Jesucristo, con un poder y con una autoridad sobre de ellos, pero tremenda. Y los tomaron presos y le entraron a latigazos a Pablo y a Silas. ¡Guau! ¡Sha! 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 Y los hirieron. Y estando Pablo y Silas heridos, los metieron en la profundidad de la cárcel. Y la Biblia dice que allá en la cárcel, aleluya, los amarraron en el cepo. Ahí habían unas cadenas y ahí les amarraron los pies. Y le amarraron las manos también. Y ahí están Pablo y Silas en la cárcel, amarrados los dos en el cepo, su cuerpo herido y las heridas sangrando. Mire, hermano, si llegamos a ser usted y yo ahí mismo, comenzamos a lamentarnos y a llorar. ¿Dónde está Dios? ¿Pero por qué me pasan estas cosas? A mí me tienen que pasar. Pedro por ahí predicándolo más bien. Mira dónde estamos nosotros. Si la te dieron duro. Ay, sí, Pablo, mira para acá cómo estoy herido. Pablo, y a ti te dieron duro. Ay, sí, a mí me cogieron sin misericordia, como que yo antes era de ellos. Y me tienen ganas. Mira para acá cómo estoy, Pablo, estoy bien herido, mira para acá. Fue eso lo que ellos hicieron. La Biblia dice: y Pablo y Silas en la profundidad de la cárcel, en el cepo, la Biblia dice que alababan y cantaban al Señor. Y yo me imagino a Pablo y a Silas allá los dos. Pablo le dijo a Silas: bueno, Silas, aquí estamos en el nombre del Señor, para la gloria de Dios. Vamos a cantar, Silas. Está bien, Pablo, vamos a cantar. ¿Qué cantamos? Bueno, ¿qué cantamos? Vamos a cantar Cristo rompe la cadena, ya que estamos encadenados. ¿Ah? Alabado sea Dios. Y allá comenzaron Pablo y Silas: Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. Y los demás presos escuchándolo: Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¿Ah? Si el fundamento de mi vida lo eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas. Eso es Pablo. Y Pablo allá, gloria a Dios. Y Silas, aleluya, bendito sea su nombre. Y la Biblia dice que mientras Pablo y Silas cantaban al Señor, la cárcel tembló, las cadenas se abrieron y Pablo y Silas fueron liberados. Alabados a Dios en esta hora. Hay poder en la alabanza. Hay poder en la alabanza. La cárcel tiembla cuando el pueblo alaba y glorifica a Jehová.
La alabanza no solamente rompe las ataduras tuyas, sino que rompe la de otros. Porque la Biblia dice que se rompieron las cadenas que ataban a Pablo y a Silas, y las de los demás presos también. De una forma tan terrible que cuando el centurión se dio cuenta se iba a matar. Y cuando se fue a matar, Pablo le dijo: no te quites la vida porque todos estamos aquí. Y el centurión se lo llevó, le lavó las heridas y Pablo se lo ganó para Cristo. Y se convirtió la casa del centurión también a Jesucristo. Todo eso, ¿por qué? Todo eso ante el poder de la alabanza de gente que en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la lucha, sabe alabar y glorificar al Dios del cielo. Alabado sea Dios en esta hora. Ay, Sarabacabasi. Ese es el ejemplo que nos da la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, la iglesia que pasó por el fuego de la persecución, la iglesia que fue llevada a los grandes circos romanos para ser echada a los leones, la iglesia cuyos hombres y cuyas mujeres colocaron en las calles de Roma y después les prendían fuego para que como antorchas alumbrasen la ciudad durante la noche. Y hay un libro, amados hermanos, que yo leí cuando recién convertido, y que si no me lo han botado todavía debe estar por allí, que se llama El mártir de las catacumbas. Y ese libro fue encontrado después de muchos años. Apareció este libro en un lugar con una historia prácticamente completa de lo que pasó en los tiempos de la persecución de la iglesia primitiva en Roma. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención, siendo yo un recién convertido, y una de las cosas que estremeció mi corazón, fue cuando yo leí que lo más que asombraba a aquellos romanos era que cuando los gladiadores en el circo romano cogían a aquellos hombres cristianos y los mataban, porque les preguntaban si estaban dispuestos a rechazar eso que ellos llamaban herejía, esa cosa llamada cristianismo. Y aquellos cristianos, en el tiempo que para ser cristiano había que ser cristiano de verdad, en el tiempo donde nadie se convertía así porque sí, porque en aquel tiempo el que se convertía sabía que podía aceptar al Señor hoy por la mañana y por la noche se lo podían estar tirando los leones. Y aquella gente, sabiendo eso por el testimonio de la iglesia primitiva, mientras más mataban, más romanos aceptaban a Jesucristo como Salvador. Y les preguntaban: ¿ustedes rechazan a ese hombre llamado Jesucristo? Y ellos decían: no. Miren que si no lo rechazan, los echamos a los leones. Échenos a los leones. No lo rechazamos. Que los ponemos como antorchas a alumbrar las calles de Roma. Póngame como antorcha a alumbrar las calles de Roma, porque no los rechazo. Que los metemos al circo romano para que nuestros gladiadores los maten. Mande los gladiadores a matarnos, porque no los rechazamos. Y dice que cuando aquella gente mataban a aquellas personas en el circo romano, dice que cuando todo pasaba, multitudes de personas bajaban a ver los cuerpos de los cristianos tirados ahí en el polvo del circo romano. Y dice que había una sola cosa, dice ese libro, El mártir de las catacumbas, que había una sola cosa que estremecía el corazón de esa gente y los llevaba a aceptar al Señor. Y era que cuando se acercaban a ellos y miraban el rostro de esa gente muerta, en sus labios tenían una sonrisa. Y aquella gente decían: ¿quién puede sonreír ante una muerte tan horrible como esta? Tiene que tener un Dios de verdad. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? ¿Cuántos pueden adorar a su Dios en esta hora?
quien puede sonreír ante la prueba, quien puede sonreír ante la tribulación, quien puede sonreír ante la batalla económica, quien puede sonreír ante el ataque del diablo, quien puede abrir la boca y adorar a Dios, pásele lo que le pase, tiene que tener a un Dios de verdad. Alabados a Dios en esta hora. ¡Aleluya! ¿Cuántos tienen un Dios de verdad en esta noche? Pues alabe lo que Él vive. A su nombre. ¡Shalabasajalayaба! ¡Ay, santo! Oh, mi alma alaba y alaba y alaba y alaba a aquel que vive para siempre. Mire, hermano. Ay, Shakira, acaba. En una ocasión yo vi una película acerca de la Inquisición. Una película cristiana, la pasamos en nuestra propia iglesia. Acerca de la Inquisición. La Inquisición fue una persecución tremenda traída por la Iglesia Católica contra los creyentes que habían abrazado el protestantismo, llamándole herejes. Esa palabra herejes se hizo muy popular en el tiempo de la Inquisición. Toda persona que tuviera una Biblia en su casa, porque recuerden que la Iglesia Católica prohibía a los miembros de sus iglesias leer la Biblia. Y que ellos decían que ese libro nadie lo podía entender, solamente el Papa y los sacerdotes, aquellas personas que estaban allá arriba, pero ni el Papa ni los sacerdotes lo leían. Ahora lo están leyendo un poco para ver si pueden un poquito con nosotros, porque nosotros hablamos demasiado de la palabra del Señor. Pero como no tienen la luz del Espíritu Santo, siempre la dicen al revés. Y cualquiera que tuviese una Biblia era considerado un hereje. El que abrazaba el protestantismo llamándose cristiano y que no se llamaba católico, apostólico, romano, sino que se llamaba a sí mismo cristiano y no aceptaba la autoridad del Papa, era considerado un hereje. Y era maldito, y por ser maldito estaba destinado a la muerte y a los tormentos más grandes. Y nosotros en este viaje que dimos a la Florida, tuvimos la oportunidad de contemplar en la Florida una exhibición de aquellas cosas que utilizaron en la Inquisición para atormentar a los cristianos. Y lo vimos ahí con nuestros propios ojos. Mire, hermano, yo miraba aquello y yo decía, ¿cómo es posible que los católicos sepan esto y después de saberlo sigan siendo católicos? Porque yo creo que después de saber una cosa así, de ver una cosa así, yo nunca en mi vida volvería ni podría ser católico. De tan solo pensar que los sacerdotes eran los que estaban a cargo de eso. Los cardenales eran los que estaban a cargo de eso y eran los que dirigían a aquellos que eran llevados a la tortura. Y allí los vimos, mira, allí vimos una silla, hermano. Esta silla que están aquí no se puede... Una silla, tremenda silla, con unas cosas punzantes en el asiento, como si fueran clavos, pero no clavos, eran unas púas. Todo el asiento lleno de púas. Todo el asiento. Ahí sentaban a un cristiano. Y después lo amarraban. Y entonces comenzaban a hacerle presión hacia abajo para que las púas se fueran enterrando en su cuerpo. Y mientras le iban haciendo esa presión, solamente había una pregunta. Y la pregunta era si rechazaba esa herejía del protestantismo y se hacía católico, apostólico, romano y aceptaba la autoridad del Papa sobre de él. Vimos otra que era como una otra púa más, puesta en un palo.
Sentaban a la persona y esa púa venía a quedarle a uno aquí, exactamente aquí. Entonces, tenían una soga que te amarran por aquí, bien así. Y entonces, eso era un torniquete que le iban dando vuelta. Cada vez que le iban dando vuelta, tu cabeza se iba metiendo hacia atrás, y mientras se iba metiendo hacia atrás, esa púa se iba enterrando en tu cerebro. Y mientras hacían eso, te iban preguntando. Si tú rechazabas esa herejía del protestantismo y aceptabas que la única iglesia con autoridad sobre la tierra era la iglesia católica apostólica romana, y aceptabas al Papa como la suprema autoridad de Dios sobre esta tierra. Y así vimos muchísimas más. Vimos una, amados hermanos, que la ponían en la calle, una cosa tremenda ahí, como una celda ahí, y metían a la persona ahí y ahí lo dejaban morir de hambre. Vimos otra donde acostaban a la persona y lo amarraban por los pies y por las manos, los pies hacia el frente y las manos tiradas hacia atrás, las manos tiradas hacia atrás. Después comenzaban a darle vuelta a una rueda, y mientras le iban dando vuelta a esa rueda, tu cuerpo se va estirando y se va estirando y se va estirando y se va estirando, y mientras tu cuerpo se va estirando, ellos te iban preguntando: ¿rechazas esa herejía llamada protestantismo y aceptas que la única iglesia sobre esta tierra es la iglesia católica apostólica romana, y la única autoridad sobre la tierra y el único enviado de Dios es el Papa? Y si tú decías que no, seguían dándole vuelta a la rueda. ¿Qué era lo que pasaba al final? Que los miembros de tu cuerpo se iban desmembrando, se iban saliendo unos de otros, se te salían los brazos de aquí, las piernas de acá, y seguían jalando y seguían jalando y seguían jalando hasta que te partían en pedazos. Vimos el serrucho que usaban para partir a una persona por la mitad. Un serrucho. Cogían a la persona por aquí, por el mismo medio, y con ese serrucho lo iban a serruchando hasta que lo partían por la misma mitad. Todo eso fue hecho por la Santa Madre Iglesia Apostólica, Católica y Romana. Yo, por si no lo sabía, en el tiempo de la Inquisición. Todo eso fue hecho por ellos en el tiempo de la Inquisición. Te serruchaban por la mitad ahí, a sangre fría, tú despierto, el serrucho ahí. ¿Abandonas esa herejía del protestantismo? No. ¿Acepta la autoridad del Papa? No. Hasta que te partían por la misma mitad. Bendito sea el Señor. Mira, hermano, y lo grande de eso es que la historia, no la historia cristiana, la historia general, te enseña que fueron miles de cristianos los que durante el tiempo de la Inquisición estuvieron dispuestos a ser aserruchados, estuvieron dispuestos a morir en la silla de los clavos, estuvieron dispuestos a morir en aquella máquina que les desmembraba su cuerpo poco a poco. Dice la historia, amados hermanos, que entre las cosas que le hacían a los cristianos en la Inquisición, por órdenes de los sacerdotes católicos, les sacaban las uñas y lo iban atormentando a sangre fría. Les preguntaban si rechazaban la herejía del protestantismo. Y dice la historia que entre otras cosas que le hacían, le sacaban la lengua. La lengua. Le decían: si tú no rechazas esa herejía, te vamos a sacar la lengua. Y aquella gente, aleluya, yo me acuerdo que en la película que yo vi, hubo uno que dijo: antes de que me saquen la lengua, déjenme dar gloria a Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Shalaya Saba. Y la historia dice que dice la historia que miles de cristianos, miles de hombres y mujeres que habían tenido una verdadera experiencia con Dios, prefirieron la silla de los clavos, prefirieron ser serruchados por la mitad, prefirieron que le sacaran las uñas, prefirieron que le sacaran la lengua, aleluya, pero no negaron al Señor. Y la historia dice que estos cristianos, cuando le hacían esas cosas, sacaban fuerzas de la debilidad, y en medio del tormento y en medio del sufrimiento, lo que enardecía a los sacerdotes católicos, lo que molestaba a los sacerdotes católicos, era que mientras más sufrían, más abrían su boca para decir: Señor, te alabo, Señor.
Oh, y los sacerdotes decían, vamos, denle más duro, pero mientras más duro les daban, más duro ellos alababan. Oh, amados hermanos, y la historia dice que miles de ellos murieron en la Inquisición, hombres y mujeres que prefirieron ser muertos antes que negar a su Dios, pero que en el momento de la muerte, de una muerte tan terrible y tan horrible como esa, sacaban la fortaleza para enfrentarse a la muerte de la alabanza, porque a la hora de la muerte lo único que le queda al creyente, si no va a negar a Cristo, es alabar a aquel que dio su sangre por él en la cruz del Calvario. ¿Cuántos pueden alabarlo en esta noche? ¿Cuántos pueden alabarlo en esta noche? En la Rusia comunista, iban a matar a un cristiano. Y cuando lo fueron a matar, le trajeron a su hijo. Creo que el hijo tenía algunos 9 años de edad. Y le dijeron, si tú no niegas a ese Cristo, mataremos a tu hijo delante de tu propio rostro. Y dice que el muchacho contempló a su padre, que de momento como que tembló. ¿Quién no tiembla ante una cosa así? Pero parece que aquel hombre había enseñado a su hijo muy bien acerca del cristianismo. Y dice que el hijo le habló a su padre, su propio hijo de algunos 9 años de edad, y le dijo, padre, no me hagas pasar por la vergüenza de tener como padre a un traidor. ¿Cuántos adoran al Señor en esta noche? Lo que me enseñaste, padre, permíteme ver que tú lo vives ahora, para yo enfrentarme con tu fuerza a la misma fuerza, aleluya, que te está atacando a ti hoy. Y dice que aquel padre, ante las palabras de su hijo, abrió su boca y dijo, yo no negaré a mi Señor. Y dice que ante su propio rostro mataron a su hijo. Pero dice que después de aquello, aquel hombre comenzó a adorar a Dios. Y aquellos hombres, al ver cómo aquel hombre adoraba a Dios después que le mataron a su hijo, no pudieron soportarlo y después lo mataron a él. Oh, hermano. Iglesia. La alabanza, la adoración a Dios puede fortalecer al creyente para enfrentarse a las batallas más duras, para enfrentarse a los problemas más grandes, a las batallas más fuertes, a los demonios más terribles y para enfrentarse aún a la misma muerte. Póngase de pie. Para enfrentarse aún a la misma muerte. Usted, lleno de la adoración y lleno de la alabanza, usted se puede enfrentar a cualquier cosa, a cualquier cosa. Pero una persona que no esté lleno de adoración ni de alabanza no se enfrenta ni a un mime, hermano. Ni a un mosquito se puede enfrentar uno que no alaba a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Uno que no alaba a Dios no se puede enfrentar ni a un zancudo. Uno de esos que están ahí amocolados, dormidos en los cultos, muertos ahí, que no hay quien le saque una alabanza, no hay quien le saque un aplauso, no hay quien le saque un gloria a Dios. ¿Usted cree que se va a enfrentar a la silla de los clavos? ¿Usted cree que se va a enfrentar a los leones del circo romano? ¡No! Es en la alabanza, amados hermanos, que uno encuentra fortaleza en el Señor para poder continuar adelante. Yo creo que yo he tenido momentos en mi vida que si no fuera por la adoración a Dios, yo no podría seguir. Yo no podría dar un paso más. Me he encontrado debilitado en mi fe, debilitado en mis fuerzas espirituales, pero he adorado a Dios. Y mientras lo adoro, es como un suero que me meten por las venas. Es como una inyección que me meten en la sangre. Aleluya. Siento el poder de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, el fuego del cielo que se apodera de mi alma.